El tema de este mensaje es 5 causas de problemas en el matrimonio, con el pastor Alejandro Córdoba, predicando en la Iglesia Bautista Vida Abundante del pastor Cristian Guzmán. Es un placer y un gusto poder ayudarle a usted y a su familia en este tema tan importante que es la familia. Los dejamos con el pastor Alejandro Córdoba. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Unidos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, inclinen su rostro y pídale allí en su oración al Señor, háblame, pídale. Dígale al Señor, háblame, háblame. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos has dado de poder reunirnos aquí en este lugar para abrir este bendito libro y permitir que tú nos muestres todo aquello que necesitamos tener presente en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que me ayudes a hacer una bendición a mis hermanos, que tu Santo Espíritu trabaje libremente en la mente, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. No permita, Señor, que nada nos distraiga, que nada robe la enseñanza de tu palabra de nuestro corazón. Háblanos, usa tu siervo como a ti te agrade, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado como la felicidad en el matrimonio. La felicidad en el matrimonio. Un destacado psicólogo aquí en los Estados Unidos, fíjese lo que dijo después de tratar con cientos de parejas, cientos de matrimonios. Él dijo que alrededor del 90% de los matrimonios en este país no son felices. 90% de los matrimonios. Ahora nos explicamos por qué los matrimonios fracasan. Si un 90% de las personas que están casadas no están contentas, ¿acaso quieren vivir en eso? Claro que no. Por eso nos damos cuenta de que el índice de divorcios es alarmante. Alarmante. Es sumamente grave. Y desgraciadamente aún en matrimonios cristianos. En personas que los dos han conocido la palabra de Dios, los dos se dicen hijos de Dios, viven una vida infeliz. Qué terrible es eso. Y hermano, hermana, si usted vive en infelicidad, eso debe de ser como un foco rojo que esté prendido
en su propia persona y usted necesita buscar ayuda. Porque le garantizo que si usted quiere seguir viviendo así, tarde o temprano va a terminar con serios problemas en su matrimonio. Analícese usted honestamente. ¿Soy feliz en mi matrimonio? ¿Estoy contento? ¿Estoy satisfecho? Antes de que se casen, ¿cuántas expectativas tienen entrando al matrimonio? ¿Verdad? Sueñan, hacen castillos en el aire, piensan que todo va a ser felicidad, armonía, paz, buen entendimiento, una correcta relación. Vamos a vivir permanentemente con la persona que amamos. Y creemos que nada más por ese simple hecho de porque nosotros creemos e imaginamos eso, lo vamos a tener. Pero muy pronto descubrimos de que no es así. Muy pronto nos damos cuenta de que en verdad el matrimonio en algunos casos se convierte en una carga, y en una carga muy pesada que va aumentando todos los días, hasta que llegamos a convertirnos en las personas más miserables, más infelices, y terminamos convenciéndonos de que no vale la pena seguir luchando por nuestro matrimonio. Y si a esto le agregamos la presión del mundo, la presión de gente inconversa, la presión de amigos, de conocidos, que nos dicen, no vale la pena que tú sigas casado, no vale la pena, tú tienes derecho a ser feliz, no vale la pena que tú sigas sacrificándote, mientras él o ella te está haciendo miserable. Yo no sé cuál sea su situación, pero yo sí sé lo que la Biblia dice. Y la Biblia funciona. Funciona. Porque la Biblia nos cuenta que el inventor del matrimonio fue nuestro Dios. ¿Cómo Él no va a saber cómo funciona correctamente un matrimonio? Pero ve, uno de los problemas más serios que tenemos nosotros como cristianos en este siglo es que estamos dejando que el mundo, con sus filosofías, sus mentiras, sus engaños, nos meta esas ideas totalmente torcidas y fuera de la palabra de Dios, haciéndonos creer que como ellos dicen que debe de funcionar el matrimonio, es como nosotros vamos a encontrar la felicidad. Y no es así. Por eso, la palabra de Dios insistentemente nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que desechemos toda esa basura, toda esa filosofía mundana y la mayoría de las veces diabólica, satánica, y que metamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y si nosotros no hacemos eso, hermanos, jamás va a funcionar nuestro matrimonio. No va a funcionar. Si usted lee en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a su pueblo que el corazón de ellos estaba dividido. Por un lado querían agradar a Dios y por otro lado querían agradar al mundo. Y no se puede. No hay armonía entre Dios y el mundo. No hay armonía. O decidimos agradar a Dios o decidimos vivir para el mundo, pero no podemos vivir para Dios y para el mundo. Y ese es el gran problema de un montón de cristianos. Quieren agradar a Dios, quieren hacer algunas cositas para agradar a Dios, pero al mismo tiempo quieren agradar al mundo. No se puede. Yo le digo en esta noche, hermano, ya decídase a vivir como Dios dice que vivamos, porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Si usted trata de acomodar las enseñanzas de la palabra de Dios a las enseñanzas del mundo, se va a dar cuenta de que van a chocar. Y usted se encuentra en medio y se va a encontrar más confuso y va a decir, ¿y ahora qué hago? Hay que hacerle caso al Señor. Hay que hacerle caso
a la palabra de Dios. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo le digo, hermano, en esta noche, métase a estudiar la palabra de Dios y viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, porque no va a funcionar de otra manera. No va a funcionar. Usted no va a ser feliz. Dios sabe lo que usted necesita hacer para ser feliz. Y le estoy diciendo todo esto, hermano, porque lo que le voy a enseñar de la Biblia choca totalmente con lo que el mundo dice. No está de acuerdo con lo que el mundo dice. Y claro que no va a estar de acuerdo. Porque Dios nunca va a estar de acuerdo con este mundo que es controlado por el diablo, por Satanás. Este mundo está en las garras de Satanás. Y si no, nada más vea sus modas, sus costumbres, sus pensamientos, sus ideas, y se va a dar cuenta de que este mundo marcha de mal en peor. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener felicidad en nuestro matrimonio? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro nos habla de los deberes de la esposa y los deberes del esposo. Y siguen funcionando. Esto que aquí vamos a ver sigue funcionando. ¿Sí? Yo sé que el mundo nos dice que no funciona, pero sigue funcionando. ¿Sabe por qué sé que sigue funcionando? Primero porque Dios lo dice. Y eso ya es suficiente. Pero también porque mi esposa y yo casi tenemos 40 años de casados. Y también porque yo vi a mi papá y a mi mamá vivir como un matrimonio desde que yo tengo uso de razón hasta que el Señor se los llevó a su presencia. Entonces sí funciona, pero yo sé que el mundo dice no, no funciona. Mira, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra forma. Y usted pone atención a lo que el mundo dice y ahí es donde viene el fracaso. Vamos a ver cuáles son esos deberes que Dios dice básicos, importantes, tanto para la esposa como para el esposo. Aquí el apóstol Pedro empieza hablándole a las esposas. Y le empieza hablándole a las esposas, yo creo Pedro, porque sabe que las esposas son más rebeldes. ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo le vaya a este hermano llegando a su casa? Pero por alguna razón Pedro empieza hablándole a las esposas. Y fíjese lo que él le dice. 3 cosas muy sencillas, pero sumamente importantes. Primero, versículo número 1. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, mire lo que dice la Biblia, estad, ¿qué cosa? Sujetas a vuestros maridos. Y luego dice la razón de por qué deben de estar sujetas, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué poderoso es el testimonio, el ejemplo. Pedro dice aquí que una esposa cristiana puede ganar a su marido inconverso nada más por su conducta. ¿Y qué es esa parte esencial de la conducta de una esposa cristiana? Sujétate a tu marido, obedece a tu marido. Hermanos, la palabra de Dios es clara en eso, desde Génesis
capítulo 3, hasta este párrafo de la palabra de Dios, la Biblia enseña eso, que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Pero ¿verdad que eso no encaja con la filosofía de hoy en día? ¿Verdad que eso no encaja con lo que le enseñan a usted en la televisión? No, no te dejes, tú no eres menos, tú tienes derechos. Dios no está en contra de eso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero Dios claramente dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Y este es un principio bíblico que todavía sigue funcionando. A mí no me importa lo que el mundo diga. A mí no me interesa lo que las feministas digan, lo que las humanistas o humanistas digan. La palabra de Dios sigue diciendo esto. Sujétate. Y es muy sencillo entenderlo. Es cuestión de orden. De orden. De la misma manera que en una iglesia no puede haber 2 pastores, 3 pastores. Imagínense el pleito que se ocasionaría aquí en la iglesia si hubiera 2 pastores. No, nada más debe de haber uno. ¿Verdad? Y en cualquier iglesia que haya 2 pastores, tarde o temprano esa iglesia se va a dividir. No puede haber 2, tiene que haber uno. Es cuestión de orden. Y por eso es que el Señor ordena a los miembros de la iglesia obedecer al pastor, sujetarse al pastor. Eso lo enseña la Biblia, si no lo ha leído. Y usted haría bien en aprender a sujetarse a su pastor. Es cuestión de orden. Si el pastor da una orden y luego otro que trata de tener la misma autoridad que el pastor da otra orden, ¿qué va a ocurrir con la iglesia? Se va a dividir. Va a haber confusión. Y eso es lo que ocurre en muchísimos hogares. Papá da una orden, pero mamá dice no. No le hagas caso a ese viejo panzón. Está loco. No sabe lo que dice. Hermana, usted está minando la autoridad de su marido. Usted la está carcomiendo. Cuando usted quiera que su marido tenga toda la autoridad del mundo para llamarle la atención a sus hijos, ya no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque usted fue corroyendo la autoridad de él. Y él lo va a saber, y los hijos también. Y cuando papá trate de darles instrucciones, ponerlos en orden, nadie va a hacer caso. Esa es la razón de por qué en algunos hogares ni el Firulais le hace caso al papá. Nadie le obedece, nadie lo respeta. Porque desgraciadamente mamá empezó diciendo, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que no es justo. Yo no creo. Ahora, no estoy diciendo, hermana, que usted no puede hablar con su esposo acerca de estas situaciones, pero jamás debería de hacerlo frente a sus hijos. Jamás. Jamás. Los hijos deben de saber que ustedes se respaldan el uno al otro. ¿Y cómo se van a respaldar si la esposa no está dispuesta a sujetarse a su marido? Una mujer que no se sujeta ha empezado a dividir y a destruir su matrimonio. Mire, si Pedro aquí le está diciendo a las mujeres cristianas que se sujeten a sus maridos inconversos, ¿usted no debería de sujetarse a su esposo cristiano? Pero otra vez insisto,
la razón de por qué las mujeres dicen no. Y yo he tenido a mujeres casadas en mi oficina, sentadas ahí frente a mí, hablando de problemas matrimoniales, y yo tratando de ayudarles, donde ella me ha dicho rotundamente, no, yo con este hombre no me voy a sujetar. ¿Qué se puede hacer entonces? Y yo les digo, ¿para qué vienen a hablar conmigo entonces? Váyanse y hagan lo que se les pegue la gana. Eso es lo que están haciendo. Porque yo no les voy a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo recuerdo a una hermana, hace años de esto. Ella me dijo, pastor, necesito pedirle un consejo. Ellos se habían mudado de la Ciudad de México a Celaya. Ellos habían sido miembros por muchos años en una iglesia bautista en la Ciudad de México. Tenían de vivir aquí en Celaya 3 años. La hermana, yo la consideraba una mujer madura espiritualmente. Jamás me imaginé que me dijera lo que me dijo. Yo pensaba que los conocía. Llegó el día en que quedamos a mi oficina. Le dije, hermana, ¿en qué puedo ayudarle? Ella se sentó y me dijo, pastor, déjeme contarle un poquito cómo ha estado el asunto, para preguntarle lo que quiero preguntarle. Le dije, dígame. Ella me dijo, usted sabe que venimos de la Ciudad de México, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Ella me dijo, pastor, antes de que nos viniéramos de la Ciudad de México a Celaya, vendimos una propiedad que teníamos allí en México. Mi esposo se trajo el dinero, porque él se vino adelante de nosotros tratando de conseguir una casa para no tener que pagar renta. Yo me quedé en la Ciudad de México esperando a que los niños salieran de la escuela. Mi esposo trajo tal cantidad, me dijo la cantidad de dinero. Cuando 6 meses más adelante nosotros nos venimos a Celaya, resulta que mi esposo no había comprado ninguna casa. El dinero que ella me dijo que traía le alcanzaba perfectamente bien para comprar una casa. Me dijo, mi marido nada más compró un terreno en tal lugar. Y él me dijo que nada más para eso le alcanzó. Dice, ahora que yo vivo aquí, me doy cuenta de que mi marido me mintió. Siguió diciendo ella, ahora mi marido me dice que le firme yo las escrituras porque tenemos otra propiedad en la Ciudad de México y que él va a ir y la va a vender para construir la casa aquí. Me dijo la hermana, pero yo no le tengo nada de confianza. Me dijo, pastor, ¿qué debo de hacer? Cogí mi Biblia y le leí exactamente este pasaje. Le dije, ¿qué dice el Señor que usted debe de hacer? De acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Qué dice? Ella me dijo, no, pastor,
Usted no me ha entendido. Yo no le tengo nada de confianza a mi marido. Yo no sé en qué se gastó ese dinero. ¿Y usted cree que yo le voy a firmar? Le dije, hermana, yo no escribí la Biblia. Es el Señor. Pero no le estoy diciendo que no le tengo nada de confianza. Yo no sé en qué se gastó ese dinero. Y si le firmo y él va y vende esa propiedad y trae el dinero y lo malgasta. Es el patrimonio de mis hijos, dijo ella. Yo le dije, ¿usted cree que Dios se equivocó? Ella se enojó. Nunca la había visto así. Me dijo, pues no le voy a firmar. Yo le dije, hermana, entonces ¿para qué viene a preguntarme? Si ya tomó su decisión, ¿para qué viene? Le dije, y eso no es lo que yo pienso, eso es lo que Dios dice. Pues no voy a firmar. No firme, es su problema. Se fue bien enojada la hermana. Así como algunas hermanitas que estoy viendo aquí esta noche. No les está gustando lo que le estoy diciendo, pero aquí está en la Biblia. Se fue. Nunca más regresó a la iglesia. Enojada. Yo creo que pasaron como unos 3 años más. Y un día viene un hermano y me dice, pastor, ¿ya vio el periódico? Le dije, no. Rara vez yo compro el periódico para leerlo. Me dijo, pastor, pues aquí se lo dejo para que usted lo lea. Está bien, le dije, ahí déjemelo. Ya cuando tuve tiempo, empecé a hojearlo, y en la nota roja, con letras grandes, rojas, decía, joven se ahorcó. Y eso es lo que el hermano había subrayado ahí en el periódico. Entonces leí el artículo bajo ese encabezado y hablaba de ese matrimonio. El hijo de ese matrimonio, en su misma casa, colgó una soga del techo de su casa y se quitó la vida. Un joven de unos 21 años. Hasta donde yo conocí a ese joven, no era un vicioso, no era un mal joven. Él tenía el talento, él tocaba el piano excelentemente. Un buen joven, sano. Estaba estudiando en el Tecnológico de Celaya. ¿Por qué se suicidó ese joven? ¿Sabe qué es lo que yo creo? Se suicidó porque vio el conflicto de papá y mamá todos los días, todos los días, todos los días, todos los días peleando, todos los días discutiendo, todos los días reprochándose, insultándose, agrediéndose, todos los días. Porque yo vi la actitud de esa hermana. No me voy a dejar. Yo tengo derecho a vivir mi vida. Yo tengo derecho a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Y lo hizo. Y mire lo que le costó.
Pasó como un año. Fui a predicar a un funeral de un hermano de nuestra iglesia que había fallecido. Llegué y yo estaba predicando, la hermana llegó. Yo me imagino que no pensaba verme. Yo sé que no quería verme. Y nada más me vio y empezó a llorar. Y yo sé que no estaba llorando por el muerto. Estaba llorando porque la última vez que hablamos, ella me dijo, no, yo no voy a hacer eso. Está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero también es responsable de las consecuencias que van a venir. Hermana, esto no es un juego, esto es importante. Y cada esposa, y usted debería de enseñar, hermana, que es mamá, a sus hijas, a entender que esa muchacha, si un día piensa casarse, que exactamente haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para su hija, si se va a casar, es que se sujete a su marido. Pero hoy en día estamos tratando de adoptar la filosofía del mundo de que no, eso no funciona, eso era para las abuelitas, eso era para siglos pasados. Hoy en día la vida es diferente y mire cómo está el matrimonio. Si estuviéramos mejor, entonces sí diríamos, Dios se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Yo no le estoy diciendo que yo tengo razón. Yo le estoy diciendo que Dios tiene razón y que debemos de obedecer al Señor. Pero es interesante, esas esposas rebeldes que no quieren sujetarse a sus esposos, son las primeras que ponen el grito en el cielo cuando el hijo no quiere obedecerle a ella, ¿verdad? ¿De quién aprendieron a ser rebeldes? ¿De quién? Ya no voy a venir mañana. Está bien, yo le voy a predicar todo lo que tengo que predicar esta noche, por si no viene mañana. Sométase. Mire, hermano y hermana, esa es la razón de por qué la Biblia nos habla a los cristianos que nosotros debemos de rendirnos totalmente al Señor. La vida cristiana no se puede vivir si no crucificamos nuestra vieja naturaleza todos los días, esa naturaleza carnal, pecaminosa que tenemos que traerla a los pies de Cristo y decirle, Señor, por favor, mátame, yo no quiero vivir mi vida, yo quiero vivir tu vida. Eso lo entendió Pablo, por eso es que Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se puede. Si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en nuestra carne, vamos a fracasar. Y esa es la razón de por qué hay un montón de cristianos frustrados. Ay, es que yo quiero vivir como Dios dice y no puedo, porque usted quiere vivir en su carne. Y la vida cristiana es una vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que alimentemos al hombre espiritual, que crezca, que madure para que se haga fuerte y entonces responda como Dios quiere que respondamos. En nuestra carne no vamos a responder así. La carne por naturaleza es rebelde. ¿No se ha dado cuenta? Si Pablo mismo batallaba con eso, ahí en Romanos capítulo 7 dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero luego en el capítulo 8 dice, ya descubrí que la única manera de vivir correctamente la vida cristiana es andando en el Espíritu, andando en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo sea el que nos controle. No se puede de otra manera.
Si usted quiere vivir en su naturaleza carnal como un cristiano espiritual, no va a poder. Se va a frustrar, se va a desanimar. Y lo único que va a cosechar son problemas. ¿Cuántas mujeres rebeldes he conocido? ¿Cuántas mujeres cristianas? No, yo soy más inteligente que mi marido. La Biblia no dice que usted sea menos inteligente. La Biblia dice, sujétate, obedece a tu marido. Y hay un segundo deber, una segunda orden que el Señor da aparejada a esta. Mire lo que dice ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 2. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No solamente dice Pedro que las esposas deben de sujetarse a su marido, someterse a su marido, pero dice que debe de ser su conducta casta y respetuosa. ¿Sabe, hermana, que si algo quiere su marido es respeto? Pregúntele a él. Oye, ¿a ti te gusta que te respeten? ¿A ti te gusta que yo te respete? Pregúntele. A él le gusta que usted lo respete. Sara, quien es puesta aquí como ejemplo de sumisión, de obediencia a su marido, dice la Biblia que le llamaba a su marido, ¿cómo le llamaba? Señor. Dígame si no respetaba a su marido. Claro que lo respetaba. ¿Respeta usted a su marido? Insisto, muchas mamás son las que se quejan de sus hijos. Ay, pastor, es que ya no aguanta a mis hijos. La pregunta es, ¿de quién están aprendiendo? ¿Con quién viven? ¿Respeta usted a su marido? No estoy diciendo que su marido es perfecto. Yo sé que yo no soy perfecto. Pero la Biblia todavía dice que mi esposa me debe respeto. Y su esposo también necesita respeto. Cuando usted no lo respeta, usted está destruyendo esa relación de unidad que debe de existir. ¿Cuántas mujeres he escuchado hablar cosas tan terribles de su marido? Terribles. Esa hermanita que les acabo de contar, mire, yo no sé cuántas cosas dijo de su marido. Algunas de ellas ni las puedo decir aquí. Yo estoy hablando de una mujer ya de más de 40 años, 45 años. No era una jovencita. Yo no sé ya cuántos años tenían viviendo casados. Pero ¿cómo habló de su marido? Y yo conocí a su marido. No era perfecto, pero sí merecía respeto. Y su esposa no lo respetaba. Y mire, usted habla mal de su marido y usted está hablando mal de usted misma. Porque ¿quién escogió a su marido? Usted dice que su marido es un tonto, así me lo dijo esa hermana. ¿Quién es más tonto, el tonto o el que se casó con el tonto? No, hermana, usted diga que su marido es el más inteligente, el más guapo, el más sabio, aunque después tenga que pedirle perdón a Dios por todas las mentiras que ha dicho.
Pero no solamente debe obediencia y respeto. Qué interesante que aquí el apóstol Pablo habla acerca de la vestimenta. Porque dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego dice el versículo número 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que está diciendo Pedro es, hermana, adórnate, pero no por fuera, por dentro. Ahora, yo no creo que Pedro estuviera en contra, y yo no encuentro en la Biblia que esté la palabra de Dios en contra de que una mujer se arregle. Yo no creo que sea ese el problema. El problema es que muchas veces la mujer pone tanto énfasis en su apariencia externa que se olvida de lo interno. ¿De qué sirve que una mujer físicamente, exteriormente se vea muy bonita si por dentro es una bruja? La Biblia nos cuenta de Jezabel. Físicamente Jezabel era una mujer atractiva. Ella se arreglaba, pero su corazón, ¿cómo estaba? Es el prototipo de la encarnación de Satanás en una mujer. Así es. Y dice Pedro, no te preocupes por tu apariencia física, preocúpate por tu corazón. La razón de por qué hay mujeres que no se sujetan a su marido, la razón de por qué no hay mujeres que no respetan a su marido, es porque su corazón está muy lejos del Señor. ¿Cómo anda usted con el Señor, hermana? ¿Lee su Biblia todos los días? ¿Ora todos los días? ¿Trata de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice? La vida cristiana, insisto, hermanas, no se puede vivir si no la vivimos espiritualmente. Mire lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Vaya a Lucas capítulo 9 y tenemos que apurarnos porque si no el tiempo se me acaba y quiero darle lo mismo que le di a las hermanas a los varones, porque los varones están disfrutando el mensaje. Mire las sonrisas que estoy viendo, están felices. Las hermanas se ven todas apachurradas, todas agüitadas, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo número 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y, ¿qué dice la Biblia? Sígame, tome su cruz. Todos los días tenemos que ir a la cruz. ¿Para qué vamos a la cruz? Para morir. Señor, yo no quiero vivir mi vida, quiero vivir tu vida. No se puede vivir la vida cristiana correctamente. ¿Cómo usted va a tratar a su esposo? Con obediencia, con respeto. ¿Cómo va a ser una mujer cuidadosa si no anda bien con el Señor? No se puede. En su naturaleza carnal, usted es tan pecaminosa, tan sucia, tan vil como Jezabel. Así es. ¿Qué es lo que le va a hacer diferente? ¿Qué va a hacer que usted responda como Abigail? ¿Se acuerda de Abigail? Abigail era la esposa de Nabal. La palabra Nabal quiere decir necio. Y la Biblia dice que así actuaba Nabal, como un necio, un borracho, un hombre malvado, un hombre abusivo, un hombre irresponsable.
Así era Nabal. Pero ¿qué hacía Abigail? Ella dependía del Señor. Señor, ahí te lo encargo. Señor, por favor, ponlo en su lugar. Señor, yo quiero seguir siendo la misma mujer sujeta. Señor, yo quiero seguir respetando a mi marido. Tú encárgate de él. Y Dios lo hizo. Dice la Biblia que Dios mató a Nabal. Lea la Biblia. Ahí está. Y le dio otro marido. A lo mejor Dios le hace un milagrito a usted también. Digo, porque yo sé que a veces piensan eso las hermanas. Ay, si nada más tuviera yo otro esposo. Así lo hizo con Abigail. Ahora, si esos son los deberes para el esposo, para la esposa, someterse a su marido, respetar a su marido, adornarse espiritualmente, ¿cuáles son los deberes del esposo? Vaya otra vez a 1 de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice. Versículo número 7. 1 de Pedro 3, 7. Dice aquí la Biblia: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Fíjese lo que Pedro está diciendo. Cuando está diciendo igualmente, lo que está diciendo, no es más responsable la esposa que tú. Tú eres igual de responsable que ella. Y sí es cierto que muchas veces los maridos actuamos en una forma tan irresponsable que desanimamos a la esposa en ser la clase de esposa que debe de ser. Por eso dice ahí, vivid con ellas sabiamente. El libro que nos habla de la sabiduría es el libro de Proverbios. Y yo le animo a que lo lea. El tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, porque en el libro de Santiago nos dice que hay dos tipos de sabiduría, la que proviene de Dios, la que viene de lo alto y la que proviene de este mundo. Dice la Biblia que la que proviene de este mundo es animal, es diabólica. La que proviene de Dios es espiritual. Hay algunos hombres que son bien sabios para las cosas de este mundo, saben cómo ganar dinero, saben cómo adular, saben cómo conseguir un favor de otros, pero no conocen la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en el libro de Proverbios la sabiduría no es meternos un montón de información en la cabeza? No, la sabiduría en el libro de Proverbios es una actitud, y una actitud de humildad. Qué difícil es encontrar a hombres humildes. La mayoría de los hombres son orgullosos. No, yo no me dejo. No, ¿cómo tú me quieres mandar, mujer? Y por eso hay pleitos. Un pleito no viene porque una persona quiere pelear. Un pleito viene porque dos quieren pelear. Ahí es donde se arma el pleito. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Pero el hombre dice, no, a mí me enseñó mi mami que yo debo de mandar. Así es que tú me vas a obedecer. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Aprende, hermano, de la palabra de Dios cómo debe de tratar a su esposa. No hay esposa que se resista al amor. ¿Qué mujer que es bien tratada con amor? Y por eso la orden que Dios da a los maridos es, ama a tu esposa. Ámala.
¿Qué mujer no va a responder con sumisión, con respeto, si es tratada de esa manera por su marido? Pero la razón de por qué no responde muchas veces es porque nosotros no estamos tratándola sabiamente. Sabiamente. En el libro de Proverbios, el sabio es contrastado con el necio. Y lea usted el libro de Proverbios y se va a dar cuenta. El insensato, el burlador, en fin, el necio, en una palabra. Y sabe usted que la palabra necio, si usted le estudia en el hebreo, porque ese es el idioma en el que fue escrito el libro de Proverbios, la palabra necio en el libro de de Proverbios, si la hubieran traducido literalmente, diría loco, demente, una persona que no está en su juicio. Y eso es lo que contrasta Salomón en el libro de Proverbios. O eres sabio o eres necio. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Eres sabio o estás loco? ¿Eres sabio o estás demente? ¿Y cuántos maridos toman la posición de esposo y las decisiones que toman son de un loco? Especialmente si usted es cristiano. Cada varón aquí debería de decir, faltar al culto en esta casa, ni pensarlo. Ni pensarlo. La iglesia es importante. Leer la Biblia todos los días. Pero yo le aseguro que la mayoría de los varones que están aquí, poco les importa venir a la iglesia fielmente. Yo lo comentaba la otra ocasión. ¿Sabe por qué yo me metí de pastor? Porque desde niño a mí me llevaron a la iglesia. Mi papá jamás nos permitía faltar por cualquier razón que fuera. Teníamos que estarnos muriendo literalmente para faltar a un culto. Literalmente. Mi papá decía, enfermo aquí, enfermo allá, prefiero que estés allá. Vámonos. No porque te quedes aquí te vas a curar. Vámonos. Yo no recuerdo haber ido a la iglesia sin que mi papá fuera. Siempre. Mi papá se paraba en la puerta de la casa, éramos 7 hermanos, tronaba los dedos así, vámonos, vámonos, vámonos. Yo no recuerdo que mi papá haya dicho, váyanse ustedes, allá los alcanzo. No. Por eso yo entendí, la iglesia es para mí, no puedo faltar a los cultos. Qué sabio fue mi papá. Cuánto le agradezco al Señor que mi papá haya conocido el Evangelio y que haya sido tan estricto en llevarnos a la iglesia, y llevarnos a la iglesia, y llevarnos a la iglesia. Porque yo no sé dónde estaría yo ahorita mismo si mi papá no me hubiera infundido ese deber, esa obligación a mí. ¿Dónde estaría? Es la razón de por qué yo dije, bueno, pues mejor me meto de pastor, prefiero estar regañando a la gente a que me estén regañando a mí. No tengo la cara de muy inteligente, ¿verdad? Pero sí lo soy. No, no es cierto, no se lo crea. Estoy trabajando de pastor porque el Señor me llamó. ¿Es usted sabio? ¿Qué lugar le da a Dios en su vida? ¿Cuántas decisiones tomamos y a Dios ni lo tomamos en cuenta? ¿Verdad? Y siempre que no tomamos a Dios en cuenta, más adelante vienen los problemas. Ay, ¿por qué tengo este problema? Porque cuando tomamos la decisión tiempo atrás, no doblamos nuestras rodillas, no buscamos en la palabra de Dios, no pedimos consejo.
Tomamos nuestras propias decisiones y ahora estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Dice Pedro, mire, no solamente dice aquí, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, sino también dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primer deber para el esposo, vivir sabiamente con la esposa. Segundo deber, dando honor. ¿Qué quiere decir la palabra honor? Quiere decir cualidad moral que lleva al cumplimiento de los deberes hacia los otros o hacia uno mismo. Honor. ¿Da usted honor a su esposa? Mire algo que sucede entre nuestra cultura latina y principalmente mexicana. Yo no sé cómo sea en los demás países, pero yo sé cómo es en México. Hay hombres que creen que su esposa les va a obedecer, los va a respetar, golpeándolas. ¿Qué acto más vil, más bajo? ¿Qué cosa más vergonzosa? Hay algunas hermanas que me han llegado a mí diciéndome eso. Mi esposo me golpeó. ¿Sabe qué es lo que yo les digo que hagan? Vayan a la policía, póngale una demanda y que lo metan a la cárcel. Sí, y no estoy jugando. No estoy jugando. Y allá en México, antes de meterlos a la cárcel, cuando es una demanda de que golpeó a su esposa, los policías le dan su calentadita. Y qué bueno. O sea, lo golpean para que se le quite lo hombrecito, lo machito. Golpea a una mujer porque no se quiere poner con un hombre. Tiene miedo. Es un cobarde. Yo jamás vi que mi papá tratara mal a mi mamá. Jamás. Y mi papá fue huérfano. Pero él entendió lo que la palabra de Dios decía. Es más, yo jamás vi un pleito entre mi papá y mi mamá. Jamás. Jamás los vi discutir, pelear. No. Jamás. ¿Cómo yo voy a tratar así a mi esposa? No, jamás. Ahora, no estoy diciendo que no hay desacuerdos, claro que hay desacuerdos, pero ¿sabe dónde se arreglan esos desacuerdos? Yendo a Dios. Señor, si yo estoy mal, cambia mi manera de pensar. Si mi esposa está mal, cámbiala a ella. Que ella entienda que no es correcto esto. He tenido que tomar decisiones importantes en mi vida y en mi ministerio. Y cuánto agradezco al Señor que en esas decisiones importantísimas mi esposa me ha dicho, lo que tú decidas, yo te respaldo, 100%. Y sabe que eso es lo que cada esposo necesita. Pero hay que ganárselo. ¿Cómo se lo gana? Dando honor a su esposa. Dice la Biblia aquí como a vaso más frágil. El hecho de que la mujer en cierta forma sea un poco más débil no significa que es menos fuerte que el varón. La verdad es que yo creo que en muchos aspectos la mujer es mucho más fuerte. Simple y sencillamente dar a luz un hijo. Yo creo que si los hijos tuviéramos que dar los varones tuviéramos que dar a luz los hijos, nada más con uno, y ya, ¿verdad? Qué fuertes son las hermanas. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y luego dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, los deberes que
Pedro dice aquí, deben de ser para el esposo, primero es vivir sabiamente con su esposa, segundo, dando honor a la esposa, y tercero, reconociéndola como igual delante de Dios. Dice Pedro que somos coherederos. Tenemos el mismo nivel delante de Dios. Qué interesante. He leído y me ha tocado ver, aquí en los Estados Unidos principalmente, mujeres hispanas, mexicanas en muchos casos, convertidas al Islam, se han hecho musulmanas, van vestidas como musulmanas, tapadas desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. ¿Cómo me doy cuenta de que son mexicanas? Por el acento al hablar. Y yo digo, ¿cómo es que esta mujer se quiere convertir al Islam? Si en el Islam la mujer es tratada como un objeto, así es tratada. El Corán dice que un hombre puede tener hasta 4 esposas. Y la mayoría de las veces, la primera esposa le busca a las otras 3 esposas a su marido. Hay algunos mañosos aquí que dicen, me voy a hacer musulmán. Pero ¿cómo la mujer? Es lo que no entiendo. Que la traten como una botella, que la traten como un zapato, que la traten como un objeto cualquiera que sea. Es absurdo. Esa es la razón de por qué Pedro dice, date cuenta, varón, de que la esposa que tienes es coheredera contigo. No es menos que tú, no es más que tú, son coherederos. Un día los dos van a estar en la presencia de Dios. Coherederos. Si nada más estuviéramos conscientes de eso, hermanos, qué diferente sería el trato de nosotros hacia la esposa. Y fíjese cómo termina el apóstol Pedro este versículo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La correcta relación en un matrimonio va a traer como resultado que cuando nosotros vamos a Dios en oración, Dios contesta. Pero si vivimos en pleitos, vivimos en una guerra continua, vivimos tratando de imponer nuestra ley, lo único que vamos a cosechar es que Dios nos dé la espalda, es que Dios diga, yo no voy a contestar tu oración, ni me hables. Tu oración me es abominable y nosotros vamos a vivir una vida infeliz. Yo le digo, hermano, en esta noche, ¿por qué no le hace caso al Señor? ¿Por qué no empieza a poner en práctica estos principios que usted lo sabe? Porque yo no creo que usted sea ignorante de todo esto. El asunto es que nos dejamos convencer por el mundo de que esto no funciona, de que lo que funciona es lo que ellos dicen. Y mire cómo está el mundo, cada vez peor, cada vez peor. En México, el índice más alto de suicidios es entre los adolescentes. ¿Por qué será? Cuando un joven está empezando a vivir la vida y tiene expectativas, tiene la energía para vivir su vida, ¿por qué será que quiere quitarse la vida? Yo creo que porque vive en un infierno, y ese infierno lo han creado los padres. ¿Qué es su matrimonio? ¿Qué es? Honestamente, ¿usted puede darle gracias a Dios por su matrimonio? Honestamente, usted puede decir, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo.
¿O hay algo ahí que le está molestando? Yo creo que le está molestando porque usted no ha entendido lo que la palabra de Dios dice. Mire, vamos a ver un último versículo y vamos a orar. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo número 1. Dice aquí la Biblia. Mire lo que dice. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Mire la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago dice que el problema no viene de afuera. Santiago dice que el problema lo tenemos dentro. No es por cómo le trata una persona que usted reacciona como reacciona. Usted reacciona como reacciona porque ya lo tiene dentro, porque eso es lo que tiene en su cabeza, eso es lo que tiene en su corazón. Y cuando viene alguna excusa para que usted explote, para que usted salga aquello que está en su mente, en su corazón, sale. ¿Es eso correcto? No. Santiago ahí termina diciendo que nosotros debemos de someternos a Dios, humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados delante de Dios. Y eso va a arreglar el problema. ¿Cómo marcha su matrimonio? Vamos a orar.